A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es el reconocido jurista doctor Efrén Cosíos Jaramillo, quien con una larga hoja de servicio al Ecuador nos recordará sus principales obras y acciones en favor del país. Efrén Cosíos ha llegado por elección popular al Consejo Provincial de Pichincha como consejero, institución donde también fue prefecto provincial de nuestra provincia. Posteriormente ocupó el alto cargo de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales. Luego fue elegido a través de las urnas como diputado nacional, con la más alta votación que registra la historia del Ecuador. Posteriormente, el doctor Efrén Cosíos sirvió a la ciudad de Quito en condición de concejal y también de vicealcalde de la capital para concluir su dilatada y positiva carrera política de servicio con una misión internacional como diplomático, como embajador del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, Efrén, usted honra este programa. Cuénteme, por favor, desde qué momento comienza su inquietud por la actividad política que hace relación directa a una actividad de servicio a los demás. Buenas noches. Buenas noches. Yo inicié mi carrera política de muy joven. Ingresé a la Universidad Central, a la Facultad de Jurisprudencia, y me vinculé con diferentes movimientos políticos de centro-izquierda, lo que me permitió ocupar la presidencia de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central. Esa fue, yo diría, la función con la que inicié mi vida pública y mi vida política en el país. La presidencia de la Asociación Escuela de Derecho, en circunstancias especiales, Patricio, porque a mí me tocó entonces enfrentar a la dictadura militar de ese entonces, el triunvirato, que fue tan negativo para el país y sobre todo para la Universidad Central, porque no se olvide que le clausuró a la universidad la dictadura de Ramón Castro Gijón y los otros que formaban el triunvirato. De allí, de la universidad, con los amigos que hice en el paso de la universidad, me vinculé a un partido político que entonces tenía algún signo de centro-izquierda, como era el Partido Liberal, y milité durante algunos años en esa organización política para después ser uno de los fundadores de la izquierda democrática ante el fracaso evidente del Partido Liberal en la política nacional. ¿Cómo no, Efrén? Entonces, vamos poco a poco desarrollando esta actividad tan positiva que usted desarrolla. Usted nos cuenta que estando en las aulas universitarias se vincula al Partido Liberal Radical Ecuatoriano y luego del fracaso de luego de haber hecho algún tipo de acuerdo que no era presentable, se funda el Partido Izquierda Democrática.
¿Cuál era el propósito medular para la fundación de ese nuevo partido en el Ecuador? Como repito, ante el fracaso del Partido Liberal en el ámbito de la política nacional, fue necesario que un grupo de jóvenes inquietos, inteligentes, se reunieran y dieran nacimiento a lo que entonces se llamó la socialdemocracia, constituyendo el Partido Izquierda Democrática, a la cabeza de los cuales estuvo el doctor Rodrigo Borja, el doctor Manuel Córdoba Galarza, el doctor Jorge Washington Ceballos y otra pléyade de jóvenes de ese entonces, entre los cuales también estuve yo, recién egresado de la Universidad Central, y formé parte de los fundadores de la Izquierda Democrática, a tal punto que yo tengo la afiliación número 13 en ese partido. Así es, Efrén, y usted desarrolló una amplia actividad, habiendo sido luego designado a través de las urnas en un ejercicio democrático interno el primer director provincial de Pichincha de esa nueva organización política. ¿Recuerda usted de ese evento? Bueno, se convocaron a elecciones porque nosotros nacimos precisamente combatiendo que en los partidos tradicionales no habían procesos electorales internos y que todo se establecía manu militari. Fulano de tal tiene que ser el dirigente de Pichincha, el dirigente de Chimborazo, el dirigente de Cotopaxi, etc. En cambio, nosotros quisimos desde el comienzo establecer el sistema democrático como base de nuestra estructura política. Y así fue como participamos algunos candidatos para la dirección provincial de Izquierda Democrática de Pichincha, evento en el que yo obtuve la mayoría por la generosidad de los compañeros, en consideración precisamente a que yo era uno de sus fundadores y entonces un joven que prometía mucho en la política nacional. Sin duda, Efrén. Vamos avanzando y luego usted participa en la primera elección popular como candidato a consejero provincial de Pichincha. ¿Qué recuerda usted de su paso por el Consejo Provincial, en principio como consejero y luego como prefecto de la provincia? ¿Cuáles fueron sus principales preocupaciones y obras concretas en beneficio del desarrollo de la provincia? Así es, efectivamente yo fui designado, elegido por el pueblo de Pichincha como consejero provincial, función que me sirvió durante algún tiempo, y luego cuando tenía que elegir al vicepresidente del Consejo Provincial, los compañeros consejeros pensaron en mí y me propusieron esa designación y efectivamente obtuve el triunfo. El prefecto entonces era el doctor Patricio Romero Barberis, ¿cómo no?, con quien iniciamos varias obras fundamentales para el país, diría yo, no solo para la provincia. La carretera, por ejemplo, que une San Antonio de Pichincha con Calacalí, los bancos y las parroquias noroccidentales de Pichincha, carretera que ahora une inclusive con la costa y con la ciudad de Guayaquil y de Esmeraldas. Cuando el doctor Patricio Romero se candidatiza para alcalde de Quito, tenía que obligatoriamente presentar la renuncia de prefecto para poder participar en ese proceso electoral, y a mí me tocó asumir la prefectura de Pichincha. ¿Cómo no, Efrén? Y ahí llevaron adelante una serie de obras de enorme importancia. Unas de esas obras, de las que más recuerdo, tiene que ver con el proyecto de desarrollo rural integral del noroccidente de Pichincha, que estuvo liderado por el ingeniero Gustavo Chávez Jaramillo, y usted formaba parte también del grupo de consejeros y luego como prefecto le tocó impulsar semejante tarea positiva. Así es, efectivamente nosotros planteamos en el seno del Consejo Provincial la necesidad de llevar adelante un proyecto de desarrollo rural integral del noroccidente de Pichincha, lo que incluía no solamente las carreteras que se construyeron y que pueden constatar todos los ecuatorianos, que conduce hasta Esmeraldas y hasta Guayaquil, uniéndose en las partes correspondientes, sino
proyectos de desarrollo verdadero de la comunidad del noroccidente de Pichincha, a la que le dotamos de infraestructura básica para electrificación, para agua potable y para otros menesteres que fueron muy indispensables entonces. De manera que la obra que realizó el Consejo Provincial de entonces, bajo la prefectura de Patricio Romero y la vicepresidencia mía, fue visible y está hasta hoy a la vista de los ecuatorianos y de los pichinchanos. Y hay que decir la verdad, Efrén, ha sido una obra que no ha podido ser superada. Una obra multidimensional, muy positiva en favor del desarrollo de Pichincha. En relación al corto espacio que tiene este programa, tengo que avanzar con pasos un poco más acelerados para preguntarle. Usted llegó a ser parte del organismo rector de la Justicia Constitucional, del tribunal, entonces se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, donde fue el presidente de ese alto organismo. ¿Cuáles fueron las tareas más importantes y cuál es el legado de Efrén Cosíos Jaramillo en su paso por ese alto Tribunal de Justicia Constitucional? Claro, Patricio. Yo fui designado por el partido como candidato a integrar el Tribunal de Garantías Constitucionales que funcionaba de conformidad con la Constitución entonces vigente. Y fui designado miembro de ese tribunal por el Congreso Nacional en representación del Partido Izquierda Democrática. Posteriormente se me eligió presidente de ese tribunal y me tocó a mí enfrentar duramente con el gobierno del ingeniero Febres Cordero, que como todos sabemos era un gobierno autoritario, muy proclive a la vulneración de las normas constitucionales y legales, y tuve que enfrentarlo de manera frontal. Esa fue una batalla permanente, una batalla dura, una batalla compleja que tuvo que librar el Tribunal de Garantías Constitucionales, liderado precisamente por mi invitado, el doctor Efrén Cosíos. Recuérdenos, Efrén, ¿quiénes más hacían parte de este tribunal? Integraban este tribunal, entre otros, el doctor Enrique Echeverría, en representación del gobierno nacional. Recuérdese usted que precisamente al doctor Enrique Echeverría, un grupo de Patria Libre le secuestró. Terroristas se los llamaba. No? Le secuestraron al doctor Echeverría pidiendo la renuncia del presidente de la República, exigiendo la renuncia del presidente de la República, y me tocó a mí como presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, en conocimiento del lugar donde le tenían secuestrado, asistir y negociar con los secuestradores del grupo Alfaro Vive para que le liberaran al doctor Echeverría en un hecho histórico que conoció el país, porque era una situación muy grave la que estaba ocurriendo en el Ecuador. Efectivamente, logré la liberación del doctor Enrique Echeverría, vocal entonces del Tribunal de Garantías Constitucionales, y conjuntamente con los otros vocales del tribunal, el doctor Mentor Poveda y otros, fuimos a recibirle en uno de los cuarteles de Quito, a donde le liberaron efectiva y positivamente al doctor Echeverría. Esa es una de las gestiones que me tocó realizar en momentos muy difíciles. A tal punto fue significativo el hecho que el propio presidente Febres Cordero, a pesar de la oposición que nosotros guardábamos en contra de su gobierno, nos invitó a la presidencia de la República, a los miembros del tribunal, para agradecernos por la gestión que habíamos cumplido en defensa de la democracia y de la legalidad, al obtener la liberación del doctor Echeverría en términos positivos, sin que le haya sucedido nada a su vida ni a su integridad personal. ¿Cómo no? Ese fue realmente un hecho histórico, una acción de una enorme valentía y de una propuesta inteligente con mucha sensatez que
permitió la liberación del destacado miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales. Permítame avanzar un poco más. Luego, en el año 88, triunfa la izquierda democrática y llega Efrén Cosíos con la más alta votación a tener una curul de diputado nacional en el Congreso de la época, en el Congreso Nacional. Se recuerdan una serie de propuestas de reformas al Código Civil, del mejoramiento de las condiciones en cuanto a temas legales de la mujer respecto del hombre, porque siempre, reconozcamos, habíamos estado viviendo dentro de una sociedad machista. Muchas propuestas de legislación para el cambio, pero a Efrén Cosíos Jaramillo se lo conoce y se lo recuerda con mucho afecto a través de esa obra maravillosa en función de aportar en favor de la gente de la tercera edad, de los viejos. Háblenos de la ley del anciano, por favor. Gracias, Patricio, por recordar un hecho tan trascendental en la vida del país. Efectivamente, yo encabecé la lista de diputados nacionales de Izquierda Democrática en el año 1988 y, como usted bien lo dice, con la más alta votación fui elegido diputado nacional. Eso me permitió a mí, en compañía de otros diputados, entre los cuales estuvo usted precisamente, mi querido Patricio, como diputado por la provincia de Pichincha, hicimos una gran labor en beneficio del país. Le dimos sustento político al gobierno nacional del doctor Rodrigo Borja. Actuamos positivamente en la aprobación de varias normas en beneficio de la mujer, en beneficio de la sociedad en general. Pero lo que me llena de orgullo a mí, de mi paso por el Congreso Nacional, es el haber sido el autor de la ley del anciano, una ley que ha tenido un hondo contenido social y que ha beneficiado a millones de ecuatorianos desde su vigencia hasta la presente fecha. Ahora le han cambiado de denominación, ya no se llama ley del anciano, se llama ley del adulto mayor, pero es, sin cambios mayores, la ley que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional y que me correspondió a mí presentarlo. Por eso es que muchos editorialistas, entre ellos el doctor Espinosa Cuencano, Simón Espinosa, que le denominó la ley Cosíos. ¿Cómo no? Explicando que, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, de que las leyes toman el nombre de los legisladores que le impulsan, en el Ecuador deberíamos llamar la ley Cosíos a la ley impulsada y propuesta por Efrén Cosíos. Y efectivamente esa fue la propuesta del doctor Espinosa. Yo me siento muy orgulloso, le digo, Patricio, porque ha sido una ley que ha beneficiado a miles y yo diría millones de ecuatorianos durante su vigencia. Sin duda, yo fui una de las personas que pudo constatar, porque además tuve una curul junto a la suya, pude constatar ese trabajo responsable, ese trabajo que era la respuesta del estudio, de la consideración de lo que más importaba a la sociedad nacional. Un trabajo honesto, un trabajo vertical, un trabajo de compromiso permanente con el cambio social. Eso fue lo que hizo Efrén Cosíos Jaramillo. Luego de algunos años, el doctor Cosíos recibe el encargo especial de representar al Ecuador en condición de embajador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo fue su experiencia en esa misión diplomática de semejante importancia? Bueno, yo representé al Ecuador en la Organización de Estados Americanos durante 2 años y medio, con sede en Washington. Tuve una grata experiencia, me sirvió de mucho todo lo que había yo aprendido a lo largo de mi vida política,
la experiencia del Congreso, la experiencia del Consejo Provincial, la de la Municipalidad de Quito, la del propio Partido Izquierda Democrática, me sirvió muchísimo para ejercer esa misión tan importante y tan delicada. A mí me correspondió, por ejemplo, a los pocos días de haber llegado a Washington, a la OEA, a asumir la defensa del Ecuador frente a la demanda de Colombia frente a la agresión de Colombia en el territorio ecuatoriano a título de liquidar al guerrillero. ¿Cómo no? Raúl Reyes. Sí, exacto. Y allí me correspondió defender al Ecuador de esas agresiones producidas por el gobierno colombiano en su territorio nacional. La decisión la obtuvimos unánime, inclusive con el voto de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de analizar la propuesta efectuada por el Ecuador, los Estados Unidos se adhirieron a la demanda y condenaron el ataque de Colombia al territorio ecuatoriano. Esa fue una de las victorias que obtuvimos en la Organización de Estados Americanos. En lo demás, estuvimos siempre alerta para defender la institucionalidad y constitucionalidad de los gobiernos integrantes del organismo regional. Momentos históricos que nos correspondió a todos los delegados ante la OEA defender la democracia continental y americana. Sin duda, fue una tarea extremadamente positiva y aplaudida por la comunidad nacional cuando nuestro embajador, haciendo uso precisamente del derecho que le asistía al Estado ecuatoriano, presentó una defensa sólida y presentó una protesta que fue aprobada, incluido el voto de los Estados Unidos frente a la agresión que sufrió el territorio ecuatoriano por parte de Colombia en la época en que ingresaron para abatir a algunos elementos de la narcoguerrilla colombiana. Efrén, hagamos una revisión rapidísima de lo que significó su paso por el municipio de Quito, donde se convierte el doctor Cosíos Jaramillo en su vicealcalde. ¿Cuál fue su tarea fundamental? Bueno, ahí hemos cumplido una tarea colectiva de respaldo al alcalde Paco Moncayo, que entonces era el alcalde de la ciudad, y yo su vicealcalde, aprobando normas y procedimientos favorables a la ciudad de Quito, y con obras fundamentales que todavía las goza el pueblo quiteño. Por ejemplo, el túnel que utilizamos para trasladarnos de Quito al valle, el túnel de Pueblo, Guayasamín, fue construido por la administración municipal del general Paco Moncayo y de mi vicealcaldía, de manera que las obras están visibles. El alcantarillado de un montón de parroquias. Sí, y sobre todo mismo de algunos sectores rurales del Cantón Quito. Todo eso fue una obra fundamental, pero colectiva, del alcalde y de los concejales. ¿Cómo no, Efrén? Y sobre todo la recuperación de la joya de la capital, que es el centro histórico, una recuperación que determinó incluso el ordenamiento de sus ventas ambulantes y de una serie de situaciones que afeaban a la parte más hermosa que tiene nuestra ciudad. Estamos por llegar a la parte final del programa y quiero dejarle al doctor Efrén Cosíos Jaramillo en libertad para que se dirija en un minuto a la juventud ecuatoriana con un mensaje desde la experiencia, desde lo que significó su paso por la política como un paso lleno de elementos positivos, llenos de lo que significa la ética y sobre todo con propósito de servicio a la comunidad. Por favor, Efrén. Gracias, Patricio. Efectivamente, yo estuve en la actividad política concreta
del Ecuador en las diferentes instancias a las que nos hemos referido ahora, con toda honestidad. Nadie puede decir nada negativo respecto de mi paso por la vida política nacional. Yo soy uno de los políticos que puede exhibir orgulloso el título de político sin haber cometido ningún acto de deshonestidad en perjuicio de las instituciones en las que yo trabajé. Todo lo contrario, he sido bendecido con la opinión pública, el buen criterio de la ciudadanía respecto de mi labor. Cuando cumplí la misión última de representación del Ecuador ante la OEA, consideré que los 45 y 50 años de vida política eran suficientes como para yo retirarme a la actividad privada y familiar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su época. Yo consideré que los 50 años de actividad política concreta de mi parte eran más que suficiente para permitir que las nuevas generaciones, los nuevos políticos se incorporen a la vida pública y nos reemplacen con ventaja en las instituciones democráticas del país. Yo lo que puedo decir a los jóvenes que seguramente están asqueados por lo que está ocurriendo en la actual actividad política, tanto de la Asamblea Nacional cuanto del gobierno y de los gobiernos seccionales, que no se desalienten, que todo lo contrario, asuman con responsabilidad el papel de ciudadanos, el papel de jóvenes, para que rescaten las instituciones nacionales, que no todo está podrido, que hay muchas cosas rescatables, y solamente con la acción de los jóvenes, la honestidad y la valentía se puede salir adelante. Muchísimas gracias a mi invitado, el doctor Efrén Cosíos, a quien le mando un saludo afectuoso y le vuelvo a agradecer por su contribución al programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.